acetaminofén, pero bueno. Entonces, bienvenidos, qué alegre que ya están por aquí. Hoy vamos a estar en el tema 4. Solo para hacer un recordatorio, empezamos viendo todo el tema de la esperanza, que es el curso, el diplomado es soteriología, ¿verdad? Que es una rama de la teología que desarrolla la cristología, ¿verdad? Y entonces ahí vemos el tema de Dios que salva. Entonces el primer tema era esto, ver cómo en el Antiguo Testamento Dios, todo lo que se va revelando de Dios es que salva de la esclavitud, cómo lo hace a través de las elecciones, a través de las alianzas, a través de las liberaciones, a través de su misericordia, su compasión. Y entonces había, como solo para recordar, algo importante, darnos cuenta del vehículo literario, o sea, el género literario, y no quedarnos en eso, sino que descubrir el mensaje salvador dentro de esa forma literaria que está utilizando o que nos está transmitiendo el mensaje que Dios revela. Entonces, por supuesto que vamos a encontrar circunstancias de sufrimiento, de dolor, de injusticia, de muerte, pero la clave de lectura, decíamos, hermenéuticamente hablando, o sea, lo que la ciencia literaria presenta como clave de lectura es la revelación que hace Jesús de Dios. Dios es amor. Entonces, si es amor, ese es el hilo conductor que nosotros tenemos que utilizar a lo largo de toda nuestra lectura, porque de lo contrario, nosotros estaríamos leyendo una historia de pecado, no una historia de salvación. Entonces, acuérdense ustedes que el protagonista es Dios, el que se revela es Dios, el que se quiere dar a conocer es Dios, o sea, toda la iniciativa es de parte de Él. Entonces, desde esa parte, pues nos tenemos que ir hasta la revelación que hace Jesús, Dios es amor, y como clave hermenéutica, acuérdense ustedes, la hermenéutica es la ciencia que estudia las formas literarias, que les da nombre a a qué género pertenece, cuál es su intención, cómo está formada, y de ella sale el exégesis. Pero entonces la clave hermenéutica es esa, que Dios es amor. Ahí encontramos ese hilo conductor, esa continuidad de los relatos, donde vamos viendo, pues, la historia de la salvación. Porque si no lo hacemos así, entramos en una contradicción, porque vamos a encontrar, por supuesto, mucho mal, o sea, el mal, ¿verdad? Y ese era el tema 2, donde el mal ha existido desde siempre. Y desde siempre todas las culturas han querido como darle un entendimiento, un sentido. ¿Por qué hay mal? ¿Por qué existe? Todas las culturas. E Israel no ha sido la diferencia. Israel también ha reflexionado sobre el mal, ha reflexionado sobre los orígenes. Espérenme un momentito que no sé por qué no entran dos personitas. Es solo una, es Ana María, pero no logra entrar. No sé qué le pasa, le doy entrada y no entra. Ok. Bueno, entonces vimos entre esas reflexiones, vimos que en los antiguos pueblos, en los primitivos, en los ancestrales, pues existían muchas reflexiones y pues ahí nos ayudó a recordar la leyenda de Gilgamesh, también a recordar otro tipo de mitología como la de Edipo, rey, en fin, tantas formas de otras culturas, incluso de la mitología, donde dan alguna explicación de por qué existe el mal. Y yo les hice referencia a la película de La Cabaña, que también ahí tenemos una tribu, que así empieza la película, ¿se recuerdan? Entonces, desde toda esa línea tenemos claro que el mal es una realidad universal. Ahora, fíjense, hay una cosa interesante. El mal no nos lo tienen que evidenciar, nosotros nos damos cuenta que ahí existe, lo vemos
Lo vemos en nosotros, lo vemos en las familias, lo vemos en el trabajo, lo vemos en el país, lo vemos con los amigos, lo vemos, el mal lo vemos por todos lados. Y en cambio, ese es el problema. ¿Por qué la sospecha de entonces de Dios? ¿Por qué tanto problema? Porque a Dios sí no lo podemos ver. Entonces el gran cuestionamiento en la historia es, si Dios existe, no podría haber tanto mal como lo hay, puesto que si venimos desde el principio que nos ha creado por amor y toda la creación, todo el cosmos, toda su acción, su dinámica de vida es por amor, entonces, ¿por qué el mal? Ese era el tema 2. Entonces, en el tema 3 entramos, ¿verdad? De que la Sagrada Escritura no usa la palabra pecado, pero desde el principio nos cuenta, nos hace narraciones en donde se nos revela el origen del mal. Y el origen del mal desde Génesis hasta nuestros días es justamente rechazar a Dios y su propuesta de amor. Y a ese rechazo, pues la Sagrada Escritura, sobre todo los profetas, más adelante, le van a dar el nombre de pecado. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Cómo entonces el mal es una realidad más fuerte que Dios, así pareciera, ¿verdad? Porque eso es lo que vemos. Pero luego, la revelación, y eso también lo explicamos, revelar significa algo que podemos conocer solo porque Dios quiere que lo conozcamos, porque Él nos lo ha dado a conocer. Entonces, si nosotros encontramos en la Sagrada Escritura una verdad revelada, quiere decir que eso no lo podríamos saber si Dios mismo no lo hubiera dado a conocer. Eso significa la revelación. Entonces, en esa revelación vimos en el tema 3 que la raíz del mal, según lo hace la Sagrada Escritura, progresivamente, como todo, ¿verdad? Vamos viendo que todo empieza con una narración donde no aparece el nombre, pero luego vamos viendo su desarrollo del mal, porque de lo que está hablando es el mal, no está hablando, no le está dando un nombre, no está diciendo que ese nombre de mal se llama pecado. Y decíamos en su momento de ese tema, del 2, que era el tema del mal, que incluso en algunas culturas se personificaba. Y entre paréntesis, pues también contamos de que esa figura que nosotros tenemos roja, de cachos, con tridente y con una cola y todo eso, es una personificación del mal desde otras culturas, ¿verdad? Entonces, en el tema 3, pues vemos que la revelación, después que ha desarrollado mucho tiempo, sobre todo en los profetas, pues va dando nombre a ese mal, la raíz de ese mal se llama pecado. Y el pecado no es un tema moral, decíamos en su momento, sino que es realmente no, o rechazar directamente el proyecto de vida que Dios nos da. Entonces, eso le va a llamar pecado, sobre todo en el periodo profético. Y pusimos de ejemplo a David, que como rey, pues había hecho uso de su realeza, de su poder, tomando lo que él consideraba que podía tomar como rey, y tiene que llegar el profeta Natán y contarle una pequeña historia también de injusticia de su reino. Él se molesta, se enoja y dice que la persona que está causando esa injusticia de haberle quitado una ovejita al vecino y haberlo matado para quedarse con la ovejita, pues merece la muerte. Y entonces ahí vemos que Natán le dice a David que él es esa persona que ha cometido esa
falta. Entonces, todavía ahí no existe la palabra pecado. Si ustedes no lo han notado, van a descubrir eso, que en el texto en el texto bíblico la palabra no aparece. Y que más adelante con los profetas, pues justamente todas las circunstancias que va viviendo el pueblo, que son muy preocupantes y muy difíciles hasta llegar al exilio, pues los profetas siempre van a decir que ahí utilizan la palabra pecado, pero su realidad de ese pecado es porque se han alejado de Dios. No dice la forma. Y de alguna manera, una manera de alejarse es dándole culto a otras realidades. Entonces, por eso empezábamos ese tema con que solo Dios es el que merece adoración. Ninguna otra criatura, ninguna otro instrumento, persona, objeto, lo que sea, no merece adoración, sino solo Dios. Bueno, entonces tenían, pues si era posible, debían leer un poquito. Yo les compartí ese librito del Selam. No sé cómo les ha ido, si han leído un poco o no, pero yo lo que he hecho con este PowerPoint es sintetizar lo que está en cada tema, utilizando algunas palabras mías y haciéndolo pues más comprensible para que cuando ustedes lo lean, pues sea mucho más fácil. Pero sí es importante la lectura de ese material. No sé si lo han podido hacer o se les ha sido difícil. Hasta aquí, antes de entrar al tema 4, si tienen alguna duda o pregunta o algo con el librito que les compartí. ¿No? No, licenciada. Yo he Dime. leído, nos dejó también como de la 60 a la 70, era la parte del sacrificio. Ajá. Esa parte del sacrificio tenía que ver cuáles eran las soluciones que hacían las culturas para superar el mal, ¿verdad? Sí, Entonces era la oración y el sacrificio, pero era una especie de negociación en las culturas antiguas, de negociación con las divinidades para volver a tener, como quien dice, la paz o la salud, ¿verdad? Entonces, de esa manera se utilizaban los sacrificios y las oraciones. E Israel, pues también hizo lo mismo, pero le daba un sentido un poquito diferente, ¿verdad? Pero luego vuelven a caer en la misma costumbre pagana y yo creo que nosotros también decíamos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros lo que queremos, ya sea con nuestros sacrificios o con nuestras oraciones, manipular a la divinidad. Y eso pues no se puede hacer. Y entonces ahí dan un poquito, por eso era importante que lo leyeran, porque ahí da un poquito las líneas de cómo tiene que hacer la auténtica oración y si se hace, por ejemplo, en Cuaresma, que dice pues que hay que hacer oración, penitencia, limosna, pues la penitencia es como sacrificio, ¿verdad? Pero no es tanto como para manipular a la divinidad, sino para poder, para que este ser nos capacite a volver a él. Ese es el sentido que los profetas le van dando al tema, que es la conversión. O sea, para convertirse, para cambiar, y ahí hablaban de la palabra metanoia, no es tanto cambiar de pose, sino cambiar de criterio, de conducta, de estructura casi mental y tener otra visión, otro criterio, estar enfocado de otra manera. Y poníamos el ejemplo nuevamente de David. Él pues hizo uso de su poder real como cualquier rey pagano, ¿verdad? Y no lo vio mal, sino que él era el rey y podía hacerlo.
pero luego ya como administrador de Yahvé, pues Natán le hace ver que no hizo bien y que de alguna manera se alejó, David se alejó de Dios, ¿verdad? Entonces ahí entra realmente la compulsión de David cuando se da cuenta, cuando cae en la cuenta, y decíamos, habría que leer el Salmo 51, que ese es realmente el proceso de conversión. Cómo tiene que ser la metanoia, ¿verdad? El cambio de estructura. Algo que vi de alguna manera correcto, pero ya tomando conciencia, me doy cuenta que no, que yo estaba equivocado y que esa no era la manera. Entonces ya lo veo de otra forma totalmente diferente, ya no lo puedo restituir porque ya lo hice, pero entonces ahí es donde entra todo el Salmo 51 que decíamos, ¿verdad? Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu. Entonces vemos todo el tema de la salvación en oración. O sea, sálvame porque yo no puedo, pues ya me equivoqué, ya me confundí, ya me alejé de ti, hazme volver, que pueda regresar, que tenga el corazón honesto para hacerlo, la recta intención. Bueno, todo eso está en el Salmo, ¿verdad? Entonces decíamos, ese es el sentido de la oración y del sacrificio, tanto para Israel como para nosotros, ¿verdad? No es que para que se acabe la pandemia, rosarios por aquí y por allá, que para que pase esto, novenas por aquí y por allá. No es ese el sentido. Al menos es como, acuérdense que este librito es del CELAM, o sea, son obispos de América Latina. Entonces no es una opinión mía, ¿verdad? Sino que son ellos los que están orientando a nuestros pueblos a tener un sentido claro de nuestra fe. Eso en relación a esas páginas, gracias Rosana, a esas páginas que hacían referencia a eso. Y las otras eran, me parece que de la 90 a la 103, yo creo que. La 110, creo. Sí, Ajá, a la 110, el tema 4, que es el que vamos a ver, ¿verdad? ahorita sí. Ah, sí, sí, Bueno, gracias. muy bien. Entonces, no sé si alguna otra duda o pregunta. Bueno, entonces lo que se No, puede, gracias. gracias, lo que se puede constatar hasta donde hemos visto es que a pesar de que Dios se ha presentado de una forma amorosa, de una manera convincente de que quiere lo mejor para el ser humano pues se resiste. Hay sospecha de él y definitivamente le rechaza. Pero lo que se va viendo en el transcurso de esa historia es que Dios ha hecho una promesa. Y la promesa se ha ido desarrollando a través también de toda la narración. Cuando eligió a Abraham, le hizo promesa de que iba a ser padre de un pueblo. Pero ¿se acuerdan ustedes que Abraham no podía tener hijos? Pues sí podía él, pero no tenía hijos con su esposa Sara, que era su real y verdadera esposa. Entonces Dios le promete un hijo con esa persona y lo cumple. Entonces, luego se va desarrollando la descendencia, ¿verdad? Después de Isaac, Jacob tiene a sus 4 hijos, todo eso lo vimos. Entonces, toda esa parte del Génesis, lo que constata son algunas cosas. El cumplimiento de varias promesas. En primer lugar, que Abraham es bendición para su familia, para su tribu, y para los lugares donde va pasando, ¿verdad? Y eso, conforme vamos leyendo Génesis, nos vamos dando cuenta que al lugar que él llega, aunque llegue con equivocaciones, con errores, ¿por qué? Porque resulta que él sabe que anda por caminos paganos donde no hay temor de Dios, entonces tiene que ir a veces disimulando su realidad, ¿verdad? Para no ser para que no lo maten o no maten a su mujer o no le quiten sus bienes. Entonces los va como disfrazando, acomodando.
pero haga eso o no lo haga, Dios lo va protegiendo, lo va bendiciendo, se va enriqueciendo, va teniendo pues una abundancia económica, y decíamos que entre paréntesis, que de esa parte es donde sale la teología de la prosperidad de los otros movimientos cristianos, ¿verdad? Que volvemos a decir nuevamente, ¿qué es una teología? Pues es una interpretación de los textos, ¿verdad? De los textos bíblicos. Pero cuando se hace una interpretación solo de cierto libro, o de ciertos pasajes, o de ciertos versículos, y se mutila toda la historia para darle importancia solo a esta parte, pues esa teología está incompleta, ¿verdad? Porque está trabajada solo por esa parte. Y nosotros lo que ya descubrimos es que la historia de la salvación empieza desde Génesis y termina, pues no termina, sigue con nosotros, ¿verdad? Y continuará. Entonces, el fundamento de este tema 4 es justamente ese pueblo que es pues origen y fuente de una promesa hecha por Dios, y que vimos también cómo se volvió pueblo. Pues se volvió pueblo porque estuvieron en Egipto mucho tiempo ahí como esclavos. Dios los liberó de la esclavitud, los lleva al Sinaí, y ahí hace una alianza, que ellos serán su pueblo y él será su Dios. Ese va a ser el tema de toda la escritura, ¿verdad? Entonces, la esperanza que va a tener el pueblo cada vez que va cumpliendo, que ve cumplidas las promesas de Dios en su historia, pues justamente ahí va a surgir la esperanza en la fuerza de la consagración mesiánica, porque conforme se va desarrollando la historia, vamos viendo que nuestra realidad es cada vez, la realidad humana es sumamente limitada. Entonces no podemos avanzar, y aunque ya seamos un pueblo consagrado porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, de todas maneras nuestra contingencia, nuestra limitación es mucha. Entonces se va desarrollando aquel tema que vimos del mesianismo, y que vamos viendo cómo luego nosotros, por ese bautismo que es también méritos de Jesús, nosotros nos volvemos en el pueblo de la promesa también, ¿verdad? Entonces, así se va desarrollando la historia. Dios va desarrollando, va emanando ese crecimiento del pueblo, que más adelante se va a llamar reino, ¿verdad? Cuando sea la monarquía, pero que va a tener una pedagogía lógica. Es elegido este grupo de personas y van a ser su pueblo con el objetivo didáctico y pedagógico que sean un imán de las otras naciones. Es decir, que ante tan buen Dios, ante tan buena propuesta, ellos consagrados a Él de una manera natural y sin ninguna imposición, sino que así, lógicamente, pues se entreguen y se consagren a ese Dios. Pero tristemente no vemos que esa no es la realidad. Y entonces entran los profetas anunciando pues que Dios sigue siendo fiel a su promesa, pero que el pueblo falla y no quiere cambiar. Entonces ahí viene el anuncio del Mesías, y luego cuando el Mesías ya pues entra en nuestra historia, pues ya vamos saliendo sus seguidores, ¿verdad? Y ahí vamos viendo esa acción de Dios en la historia, que va cumpliendo cada una de sus promesas, y la historia se sigue desarrollando. Y entonces va anunciando esa presencia del Espíritu, sobre todo el profeta, que denuncia dónde impera la iniquidad.
Pero aquí en ese librito dice, no todo el que está denunciando es un profeta, porque para denunciar en primer lugar no es una crítica, ¿verdad? La denuncia no es una crítica, ni tampoco es un juicio, sino que la denuncia lleva el sentido de hacer ver en dónde está la raíz del mal para cambiarlo, ¿verdad? Y entonces esto lo hacen los profetas porque los profetas al mismo tiempo han sido elegidos pues para constatar ese mal que afecta al pueblo, pero el pueblo tiene que escucharlos, tiene que creerlos y tiene que cambiar, ¿verdad? Entonces, ahí vamos viendo que ese mal son las estructuras que impiden esa relación fraterna en el pueblo, ¿verdad? Y también el que ellos sean imán o atracción para las otras naciones. Sin embargo, los profetas siguen constantemente anunciando que las promesas de Dios se van realizando. Y por eso van a encontrar ustedes en la escritura lo que se llaman sumarios. A veces son sumarios muy grandes y a veces son sumarios pequeños. En los sumarios grandes es que va a empezar a contar desde que Abraham creyó y que luego Isaac y luego Jacob y luego Moisés y que los llevó a Egipto y que los liberó de Egipto con el brazo fuerte y que peleó con el faraón y algunos van a contar lo de las plagas, otros no, pero luego la ida en el desierto y cómo la gente se protestó y quería regresar a Egipto porque se recordaba de los ajos y las cebollas y no estaba contento con ser ahora libre. Bueno, esos se llaman sumarios y esos sumarios tienen la finalidad, dijimos en la semana anterior, del Shema, o sea, acuérdate Israel todo lo que Dios ha hecho contigo. Eso mismo lo debemos aplicar para nosotros. Puede que nuestras circunstancias no sean las mejores, pero hemos llegado a donde hemos llegado gracias a muchas intervenciones. Entonces nosotros debemos de hacer un paro y ver hacia atrás, tener un poco de memoria histórica e ir viendo cómo también Dios ha ido actuando de muchas formas en nuestra historia. Eso es para que fomentar la fe con actitud de esperanza, porque en el tema teológico no es el optimismo ni el positivismo, sino que es la esperanza, que está fundamentada en el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando nosotros vemos que Él ha cumplido las promesas, lo que surge es la esperanza. Cuando nosotros nos damos cuenta de dónde estamos parados y vemos hacia atrás y vemos que hemos estado en situaciones peores y Dios no nos ha dejado solos, ahí es donde surge la esperanza. Pues ese es como la clave que va dando toda la Sagrada Escritura, ¿verdad? Pero dice algo que vamos a ver con mucha claridad y se van a fijar ustedes qué tan cierto es. Una cosa son las esperanzas y otra cosa son las expectativas. Y entonces ustedes van a descubrir que la esperanza está en lo que Dios prometió y se cumple. Pero muchas veces las personas consideran, y eso pasa también en la escritura, las personas le dan expectativas a esas promesas. Vamos a poner un ejemplo bíblico. Digamos, San Pablo, ¿verdad? Pablo, pues sabe, él no conoció históricamente a Jesús, sino que lo conoció a través de los apóstoles, pero en primer lugar, por experiencia personal del resucitado, por un encuentro personal con el resucitado. Pero él sabía, porque esa es pues ese es el querigma, el anuncio de que Jesús padeció, murió, resucitó y volverá. Entonces, pues
aunque Jesús nunca dio datos cronológicos de nada, pero la gente ahí formaba expectativas. Y entonces ustedes van a encontrar que Pablo le decía a los tesalonicenses que ya la vuelta del Señor era inminente y que muchos de esa generación lo iban a ver. Esa es una expectativa, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que esa expectativa estaba equivocada, porque pues ya han pasado muchos siglos y eso no ha pasado. Entonces, vean lo que dice aquí. Dios siempre responde a la esperanza, no a las expectativas que se van haciendo de esas esperanzas, ¿verdad? Otro ejemplo bíblico es que obviamente todo el pueblo de Israel esperaba la llegada de un Mesías, pero cada quien tenía expectativas diferentes. Los fariseos los tenían de una manera, los saduceos de otro, el sumo sacerdote de otro, el Sanedrín de otro. Entonces, cada quien lo tenía de distinta manera, incluso los apóstoles. Lo que sí es cierto es que todos esperaban un Mesías que los liberara de Roma. Eso sí que sí. Entonces, es cuando ustedes van a descubrir en los evangelios que Jesús está anunciando que sí es el Mesías, pero va a morir. Entonces no lo entienden. ¿Cómo puede ser el Mesías y va a morir si realmente él tiene que liberar a Roma? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, ahí es donde entra la confusión, pero nosotros tenemos que tener claro la promesa de un Mesías que va a liberar, pero no está dicho cómo exactamente, aunque Isaías sí tiene y vamos a descubrir un poco cómo Jesús se aplica el mensaje de Isaías, y entonces vamos a descubrir cómo fue descubriendo la primera comunidad apostólica, qué clase de mesianismo era el de Jesús. Entonces, la esperanza siempre va a estar firme y siempre va a ser inefable, o sea, nunca se va a equivocar, porque Dios nunca falla, ¿verdad? Lo que realmente no va a resultar siempre bien van a ser las expectativas, ¿verdad? Y esto, ¿por qué lo digo y de esta manera? Porque en nuestra religión, pues, vean ustedes, siempre, casi, incluso las predicaciones tratan de alimentar expectativas. No enfocarse directamente en la promesa que Dios hace, en el cumplimiento de esa promesa y en la esperanza que surge al saber cumplida la promesa. Por eso decía, una de las claves es ver nuestra historia retrospectivamente y ver cómo Dios ha actuado, aunque nosotros no se lo hayamos pedido, pero vamos viendo cómo Dios ha actuado y nos ha liberado, porque justamente la historia es esa, de salvación, cómo nos ha liberado aún de nosotros mismos. Entonces, vamos viendo ese cumplimiento y ahí es donde va surgiendo la esperanza, a pesar que nuestro día de hoy sea de circunstancias, pues, que las pueda, tal vez no negar, pero sí ocultar bastante. Entonces, las expectativas están sujetas a correcciones, incluso en la Sagrada Escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están mezcladas con aspiraciones humanas, con elementos nuestros que no, por ejemplo, que se acabe la pandemia y va a pedir que se acabe. La pandemia se va a acabar cuando se tenga que acabar y cuando nosotros aprendamos a vivir con ella, ¿verdad? Entonces, tal vez cuando seamos más responsables las cosas se van a mejorar. Entonces, pero que queremos a un Dios que solucione las cosas, que quite las cosas, pues esa no es la promesa. ¿Y cómo tenemos que ver? Pues no bajó a Jesús de la cruz, no le evitó ese momento, lo sacó del sepulcro, pero no lo bajó de la cruz. Entonces, la promesa es que le iba a dar vida y le dio. Entonces, pero no que le iba a quitar el sufrimiento, porque esa no es la promesa, no es la promesa que hay en la Escritura, no está prometido para nadie eso. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Licenciada, un comentario. Entonces las expectativas van también como de la mano de
de los sacrificios que en ocasiones creemos que, que haciéndolos, que cumpliéndolos, entonces estamos Exacto. pensando en una expectativa, ¿verdad? Y Ujú. esperaría, no te lo digo Dios, que verdad, no te lo quiero decir como que tan claro, pero siempre está en nuestra cabeza que esto funcione, que esta persona se sane, Sí, ¿verdad? y de hecho, después la queja es eso, tanto que te pedí, tantos sacrificios que hice y no me hiciste caso, Y de ¿verdad? nada, sí, cabal. Porque eran expectativas. Falta un minuto para que se acabe, ya saben Bien, que vuelven a entrar. muy Entonces, bien. sí, es por las expectativas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener claro, pues, que a nadie se nos ofreció una vida eterna aquí en la tierra. Sí, una vida eterna que tiene que